Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro primer bloque de entrevistas con un invitado especial, alguien de casa que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, el doctor Luis García. ¿Cómo estás, doctor? Hola. Muchas gracias por estar con nosotros, hablando sobre todo de este interesante tema que es la calasia, que es un término, pues, pocas veces escuchado y poco, si algún paciente, por ejemplo, en las calles de la Gran Guadalajara, todos decían, bueno, no, desconocemos ese término, pero platícanos, por favor, a nuestro auditorio, ¿qué es la calasia? Hola, sí, la calasia, como bien lo comenta, doctora, es una enfermedad que se cree que tiene una prevalencia muy baja, pero muchas veces es porque no se conoce. Entonces, la calasia es un trastorno o una enfermedad del esófago que se va a caracterizar porque el esófago no se mueve de una forma adecuada y el esfínter esofágico inferior, que es la valvulita que permite el paso del alimento del esófago hacia el estómago, no se relaja de forma adecuada. Esto se va a traducir en que las personas sientan atoramiento del alimento o que sientan que no pasa el alimento bien de la boca hacia el estómago. Esa condición de prevalencia, ¿de alguna manera existe algún factor, ya sea de tipo genético, alimenticio, de hábitos que contribuya medianamente a que la calasia se manifieste, Luis? Sí, bueno, tiene una prevalencia baja y más porque muchas veces se confunde o se diagnostica erróneamente. Al decir baja, estamos hablando que de las personas que nos están escuchando allá afuera, 1 de cada 100,000 personas va a poder tener esta enfermedad y tiene ciertos factores de riesgo, son algunos genéticos, esto es decir, que ya tengamos como que esa susceptibilidad o esos genes que nos manden a tener esta enfermedad. Aparte de eso, también se ha visto que ciertas infecciones, por ejemplo, del virus herpes, pueden contribuir a esto. Y también el Chagas, enfermedad de Chagas, que se transmite por una chinche que se llama chinche besucona. Eso es más común en estados del sur del país, como Oaxaca, Veracruz, Yucatán, donde pueden también este tipo de problemas llevar hacia esta enfermedad que se llama calasia. ¿Hay una alteración en la sensibilidad de este músculo regulador del paso del alimento? Sí, el problema principal es que cuando uno come, lo que el cuerpo hace normalmente es hacer que ese esófago tenga movimiento, agarre el alimento y lo aviente hacia abajo, hacia el estómago, y además también cuando comemos, el esfínter esofágico, que es la valvulita que hace que no hay reflujo, se abra. Esto no va a pasar en esas personas, no se va a mover el esófago y esa válvula no se va a relajar. Entonces esto provoca un atoramiento del alimento. ¿Pudiéramos decir que es una alteración en la peristalsis del esófago? Exactamente, es correcto. ¿Y cuáles serían los principales síntomas de la calasia? Los principales síntomas, el mayor y el más preocupante de estos, que es el que le suele llamar más la atención a las personas, es que sienten que se les atora el alimento. El término que le decimos disfagia médicamente, este atoramiento inicialmente lo van a empezar a notar con cosas muy secas, muy duras, van a progresar, es una enfermedad que progresa a veces lento durante el paso de años, van a empezar a sentir que después ya hasta los líquidos no pasan bien, como no se van a poder alimentar bien, pues esto los va a llevar también a pérdida de peso y ese alimento se va a atorar en el esófago y esto va a causar también que sientan que el alimento se les está regresando. Y este síntoma de reflujo es algo que también hay que ser muy cuidadosos porque muchas personas que sienten que tienen reflujo, erróneamente muchas veces se tratan como eso, como una enfermedad por reflujo, pero en realidad no están teniendo reflujo, sino que el alimento que está atorado en el esófago, pues se les está subiendo, no está subiendo realmente ácido, es el propio alimento el que se está regresando y esto puede llevar también a otro tipo de problemas como tos porque se les va el alimento hacia los pulmones, hay dolor también en el pecho, sensación como de presión, esos son los principales síntomas de esta enfermedad. Entendemos que en padecimientos como estos debe haber alguna condición de diagnóstico diferencial. Esto integraría una serie de estudios clínicos para diferenciarlo de padecimientos tales como el reflujo gastroesofágico, que es algo que la sociedad identificamos más con frecuencia. El abordaje clínico de un padecimiento en un diagnóstico diferencial es complejo, Luis. Sí, aquí el principal diagnóstico diferencial por frecuencia, más que nada cuando ya tienen este tipo de molestia de regurgitación o reflujo, pues sería el reflujo. Muchas veces pues van con el médico familiar o con el médico de farmacia
y pues dicen, siento reflujo y siento que el alimento no me pasa bien, y pues lo más común que van a pensar es en reflujo y le van a dar omeprazol, pantoprazol, todos estos antiácidos, y realmente no va a haber una mejoría. Además de este tipo de problema, pues también hay otras enfermedades que pueden causar atoramiento del alimento, como son el propio reflujo, que a veces cierra el esófago, pero también tumores pueden llegar a condicionar que el alimento no pase. Esto y otros trastornos del movimiento del esófago son enfermedades que deberíamos de empezar a estudiar y quitar para poder llegar al diagnóstico de acalasia. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué estudios se llevan a cabo? Pues primero la sospecha clínica, ya después de que empezamos a ver que el paciente tenía este atoramiento del alimento, el reflujo, el primer estudio es endoscopía. La endoscopía nos va a dar la pauta de si estamos viendo que ese atoramiento del alimento es por algo mecánico, esto es que veamos que está cerrado el esófago por un tumor o por una estenosis péptica por reflujo, y también nos ayuda a sospechar esta enfermedad. En una endoscopía lo que vemos cuando hay acalasia es que el esófago se dilata porque como el alimento se empieza a atascar y pasa mucho tiempo atascado, el esófago es un músculo, entonces empieza a hacerse grande. Esto pues no es normal, no es un hallazgo que se vea en reflujo o en otro tipo de enfermedades. Y también cuando pasamos la camarita, el endoscopio, por la unión del estómago con el esófago, que es esa esfínter esofágico, podemos sentir algo de resistencia. Pero en sí, el estándar de oro o lo que nos va a dar el diagnóstico de esta enfermedad es la manometría esofágica de alta resolución. La manometría esofágica, Luis, ¿qué es y en qué consiste ese tipo de estudios? La manometría esofágica de alta resolución es un estudio de neurogastroenterología que consiste en introducir una sondita delgadita por la nariz. Esta sonda va a pasar a través del esófago, del estómago, y ahí va a mover nos va a decir cómo se mueve el esófago. En estos pacientes, como comentamos, el problema es que el esófago no se mueve bien, y aparte de que no se mueve bien, esa valvulita no se relaja. Y la única estudio que nos puede dar ese tipo de información es la manometría. La endoscopía nos orienta, pero el estándar de oro para ver el movimiento del esófago y la relajación del esfínter esofágico inferior es la manometría esofágica de alta resolución. ¿La manometría y la pH-metría son estudios afines o van de la mano? Son estudios que sirven los dos para complementar la endoscopía, pero la pH-metría mide más que nada reflujo, no mide movimiento. La manometría es la que nos va a decir cómo se mueve, nos mide presiones, nos mide relajación. La pH-metría más que nada nos ayuda con el tema de reflujo. Okay. Y un estudio contrastado, por ejemplo, un esofagograma hoy en día ya no es de utilidad. Nos ayuda, sí nos ayudaría, y más si es un esofagograma cronometrado. En el tema de acalasia lo usamos mucho también como estudio de seguimiento y también como estudio diagnóstico, pero sí digamos que los estudios que tienen un poquito más de sensibilidad sí sería el tema de la endoscopía y la manometría. Pero el esofagograma tiene una imagen muy característica también que se llama de pico del oro, que nos orienta a este tipo de enfermedad, y podemos ver el esófago también muy dilatado. Entonces, en lugares donde no se cuente con una endoscopía de forma inicial o con manometría, que es un estudio que no es muy disponible, es una muy buena herramienta también el esofagograma con vario para empezar a sospechar en este tipo de enfermedades, y también sacar de la posibilidad otro tipo de enfermedades. Entiendo que la acalasia se convierte más que nada en un padecimiento que muchas veces se va haciendo por descarte, porque a veces tiene que estar en manos con que tengan la experiencia viendo este tipo de padecimientos, porque a veces en una endoscopía no siempre alcanzan a ver los cambios en el esófago, o siempre los pueden ver. No, ni menos si es una enfermedad temprana. Cuando es una enfermedad temprana todavía no se va a estar dilatando ese esófago, y pues también si no se tiene a lo mejor la sensibilidad de saber cuándo esa valvulita está más apretada o no, pues muchas veces puede pasar como un hallazgo irrelevante o inespecífico, y pues pensar que ese atoramiento es por reflujo o porque no se está moviendo el esófago bien por otra causa. Ya cuando la enfermedad está más avanzada, pues sí es más evidente porque se ve el esófago dilatado o esta resistencia es todavía más notable.
Digo, son aspectos importantes a considerar y yo creo que es algo que tenemos que contemplar médicamente, que las manos expertas en Digestic y gente como tú que hace favor de abordar padecimientos de este tipo, porque la interpretación de la manometría puede ser el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Es correcto. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y continuamos aquí en Torre Médica. Ok.